Cuando un granjero de 68 años fue objeto de burlas por sentarse en primera clase, no discutió ni levantó la voz. Pero cuando el avión aterrizó, su silenciosa dignidad se había vuelto viral y la aerolínea estaba luchando por salvar su reputación. Era una tarde clara cuando un hombre mayor cruzó las puertas del aeropuerto con la tranquila confianza de alguien que había aprendido hacía mucho tiempo que las apariencias significaban poco en el gran esquema de las cosas. Su nombre era Arthur Cole, un granjero de 68 años de un pequeño pueblo del Medio Oeste, y hoy estaba en un viaje que cambiaría su vida para siempre. No parecía alguien que perteneciera a la primera clase, al menos, no para el ojo inexperto. Sus botas gastadas resonaban suavemente contra el suelo pulido de la terminal y su rostro, curtido por años de duro trabajo bajo el sol, llevaba las marcas de una vida dedicada a trabajar la tierra. Su ropa era sencilla, una camisa a cuadros desgastada, unos vaqueros descoloridos y un sombrero de cuero desgastado. Pero la seguridad en sus pasos delataba algo más profundo, algo que ningún atuendo podía ocultar. Arthur no tenía nada que demostrar. Mientras caminaba hacia la puerta, apretaba firmemente su tarjeta de embarque en la mano. Asiento 2A, primera clase. Se había ganado este boleto después de años de duro trabajo, tratando de sobrevivir y ahorrando para el único viaje que siempre había soñado, tomándose un descanso de la vida en la granja y viendo el mundo desde una nueva perspectiva. Cuando le entregó su tarjeta de embarque a la azafata, ella sonrió cortésmente pero dudó mientras escaneaba el billete. Había un destello de duda en sus ojos. La primera clase no era un lugar para alguien que se parecía a Arthur, no a sus ojos, pero no dijo nada y le hizo un gesto para que subiera. Arthur tomó asiento en el 2A, acomodándose en la lujosa silla con una tranquila sensación de logro. Ajustó la boquilla de aire superior a su gusto, dobló su chaqueta sobre su regazo y abrió un libro de poesía muy usado que había traído consigo. Fue su pequeño escape, su recordatorio de la belleza y la vida más allá de los campos en los que trabajaba todos los días. Lo que no sabía es que su vuelo pacífico pronto sería destrozado por un hombre que creía que la primera clase era un lugar para gente como él, no para gente como Arthur. El zumbido de los motores llenó la cabina mientras el vuelo 217 iniciaba su regreso desde la puerta. Arthur Cole estaba sentado tranquilamente en su asiento, perdido en las páginas de poesía de Langston Hughes, sus dedos trazando las líneas de un poema que había leído incontables veces. Su mente se alejó de los confines del avión, perdida en un mundo donde los campos se extendían infinitamente y la vida avanzaba a un ritmo más lento y más pacífico. El peso de sus años y el esfuerzo de su trabajo parecían estar a kilómetros de distancia en ese lujoso asiento. Mientras el avión ascendía hacia el cielo, la tripulación de cabina realizó sus tareas, sirviendo bebidas y asegurándose de que todo estuviera en orden. Pero la atmósfera cambió cuando el capitán Blake Renault, el piloto del vuelo, entró a la cabina de primera clase. Blake era todo lo que Arthur no era: alto, bronceado e increíblemente seguro de sí mismo. Su uniforme pulido y su paso arrogante gritaban confianza, pero no la clase de confianza que se ganaba. Era el tipo de persona que provenía de un sentimiento de derecho, un hombre que creía que el mundo debía girar en torno a él. Blake se pavoneó por la primera clase como si fuera suyo, saludando con la cabeza a algunos pasajeros conocidos con un aire de superioridad. Cuando llegó a la fila de Arthur, el piloto se detuvo. Su mirada se detuvo en el anciano granjero por un momento demasiado largo, con una sutil sonrisa jugando en las comisuras de su boca. Arthur no se dio cuenta al principio. Estaba demasiado absorto en su libro. Pero cuando Blake se aclaró la garganta, el sonido fue deliberado y lo suficientemente fuerte como para romper el silencio. «Disculpe, señor», dijo Blake, con la voz cargada de condescendencia. «¿Estás seguro de que estás en el asiento correcto?» Arthur levantó lentamente la vista de su libro y sus ojos se encontraron con los de Blake. No había ira en ellos, solo sabiduría tranquila y firme. Sin dudarlo, Arthur levantó su tarjeta de embarque y se la mostró al piloto. «Eso dice», respondió en voz baja. La sonrisa de Blake no flaqueó, pero sus ojos sí. Miró la tarjeta de embarque, luego a Arthur y de nuevo al asiento.
Era como si no pudiera asimilar la idea de que alguien como Arthur, alguien que parecía fuera de lugar con su ropa andrajosa y su rostro curtido, pudiera estar en primera clase. Black esbozó una pequeña sonrisa forzada y murmuró: «Bueno, supongo que ahora dejan subir a cualquiera». El comentario fue suave, casi como si no hubiera querido que nadie lo oyera, pero el ambiente en la cabina cambió. Arthur no respondió al insulto. En cambio, volvió a su libro y continuó leyendo. Las palabras en la página ahora eran una leve distracción del aguijón de la falta de respeto. Al otro lado del pasillo, una mujer levantó la vista, captando el intercambio. Instintivamente, buscó su teléfono, entrecerrando los ojos con preocupación. Algo en el tono de piloto no le sentó bien. Había estado en primera clase lo suficiente como para saber que la gente, como Arthur, sin importar su aspecto, tenían derecho a estar allí tanto como cualquier otra persona. A medida que el avión alcanzaba la altitud de crucero, el suave zumbido de los motores se convirtió en una sinfonía de fondo para la silenciosa tensión que se había apoderado del aire. Los auxiliares de vuelo continuaron su servicio, ofreciendo bebidas y bocadillos. Pero algo no encajaba. Arturo percibía, aunque no lo demostraba. Estaba acostumbrado a situaciones incómodas, acostumbrado a que lo miraran como si no perteneciera. En los años que había pasado trabajando la tierra, la gente a menudo había hecho suposiciones sobre él. Lo habían juzgado por su ropa desgastada, por las arrugas que se le marcaban en el rostro tras horas bajo el intenso sol. Pero Arturo había aprendido hacía mucho tiempo a no dejar que las opiniones de los demás lo definieran. No tenía nada que demostrar. Black y Renault había dejado claro su punto, o eso creía. Había humillado al anciano granjero con un simple comentario despectivo, y en su mente eso era suficiente. Pero lo que Black no comprendía era que el silencio de Arthur no era debilidad, era fuerza. Arthur era en control. Se había enfrentado a cosas mucho peores en su vida que un piloto engreído, y era la clase de fuerza que emanaba de años de silenciosa perseverancia. Los pasajeros que rodeaban a Arthur comenzaron a percibir el cambio en el ambiente. No se alzaban las voces, ni se oían discusiones, solo la palpable conciencia de un momento que había cruzado una línea invisible. La gente se había dado cuenta. Algunos se removieron incómodos en sus asientos. Otros miraron sus teléfonos, pero nadie dijo nada. La sutil incomodidad flotaba en la cabina como una densa niebla. Pero no se trataba solo de lo que se había dicho. Se trataba de lo que se había hecho. La mujer del otro lado del pasillo, que había presenciado el intercambio, no pudo evitar sentirse incómoda. Había visto a gente como Arthur antes, gente común que trabajaba duro, vivía modestamente y rara vez recibía el reconocimiento que merecía. Pero esto no se trataba solo de un granjero y un piloto. Se trataba de respeto o de la falta de él. Tenía el presentimiento de que este momento, por pequeño que pareciera, iba a tener un impacto mucho mayor del que nadie imaginaba. La mujer miró a su esposo, que ya sostenía su teléfono, le preguntó: «¿Crees que deberíamos publicar esto?», susurró. Su esposo asintió con tristeza. «La gente necesita ver esto. No está bien». Y con eso, una tormenta viral estaba a punto de comenzar. Mientras el vuelo continuaba, el inquietante momento en primera clase flotaba en el aire. Un recordatorio constante de la falta de respeto que Black y Renault le había infligido. Pero Arthur permaneció impasible. Hacía tiempo que su mente había aprendido a ignorar los pequeños insultos, las miradas, los susurros. Su vida se había cimentado en la resiliencia para mantenerse firme, para mantenerse fiel a sí mismo. Pasó las páginas de su libro, perdido en las palabras de Langston Hughes, encontrando consuelo en el ritmo de la poesía. Sin embargo, la inquietud a su alrededor era palpable. Unas filas más atrás, Brian Latimore, un hombre de unos 30 años con barba desaliñada y aspecto de experto en tecnología, no podía evitar la sensación de que algo andaba mal. Había presenciado todo el intercambio, el comentario condescendiente del piloto, el tono despectivo, la sonrisa forzada. Brian no era de los que se involucran en confrontaciones,
pero no podía ignorar la incomodidad que había llenado la cabina. Él no tuvo que preguntarse si debía actuar. La situación ya le había hecho sentir que no tenía otra opción. Sus dedos se movían rápidamente sobre su teléfono mientras grababa la interacción entre Blake y Arthur. Las suaves palabras burlonas y el incómodo silencio que siguió. Era un video corto, de apenas 20 segundos, pero capturaba algo que pronto explotaría en redes sociales. Al volver a ver el video, pudo sentir su peso. Las palabras de Blake Renault, su actitud y su suposición de que alguien como Arthur no pertenecía a primera clase estaban ahí, crudas y sin filtros. Brian dudó un momento, pero su dedo se mantuvo sobre el botón de publicación. No subtituló el video. No lo necesitaba. Las palabras hablaban por sí solas. El video se subió antes de que el avión alcanzara la altitud de crucero. Para cuando el carrito de bebidas llegó al pasillo, el video ya había comenzado a difundirse. No solo en Twitter o Facebook. Estaba en Reddit, TikTok e Instagram. El tono condescendiente de Blake Renault, su suposición de que Arthur no pertenecer, ahora estaba en él. Ojo público, y el mundo lo observaba. Arthur, ajeno a la tormenta que se avecinaba a su alrededor, bebió un sorbo de ginger ale y volvió a su libro. Su asiento, antes solo un lugar para descansar, ahora parecía el escenario de un drama mucho mayor. El efecto dominó había comenzado, y Arthur no tenía ni idea de hasta dónde llegaría. Mientras tanto, en la parte trasera del avión, los pasajeros habían empezado a hablar. La mujer del otro lado del pasillo compartió el video con sus amigos. El teléfono de Brian vibraba con notificaciones a medida que más personas compartían el video, cada una añadiendo sus pensamientos, su indignación, su apoyo a Arthur. Era una voz colectiva que comenzaba a crecer. Los auxiliares de vuelo también comenzaron a notar el cambio. Uno se inclinó y le susurró a otro. ¿Lo viste? ¿El video? La segunda azafata asintió con el rostro preocupado. Sí, es malo. En una hora, el video había acumulado decenas de miles de visualizaciones, y el equipo de relaciones públicas de la aerolínea ya estaba trabajando a toda máquina. Para cuando el carrito de refrigerios llegó a la cabina, el video había superado las 100.000 visualizaciones. Internet se había enganchado a este momento y no iba a soltarlo. En la cabina, Blake Renault permanecía felizmente ajeno a la creciente tormenta. No tenía ni idea de que su carrera y la imagen de la aerolínea estaban a punto de ser destrozadas por un simple momento sin importancia. Pero para Arthur Cole, lo único que importaba era el anhelo que tanto anhelaba. Un momento de tranquilidad, un vuelo que le permitiera escapar a la rutina. Lo que no sabía era que este viaje, que pretendía ser una simple escapada de la rutina, iba a desencadenar una revolución de respeto y dignidad. Para cuando el avión alcanzó su altitud de crucero, la situación ya no era un pequeño incidente aislado. Se había vuelto viral. Sensación. El video de comentario irrespetuoso del capitán Blake Renault se había vuelto viral en cuestión de horas. Miles de espectadores lo vieron, lo compartieron y lo comentaron. La aerolínea se vio atrapada en una tormenta inesperada, y la carrera de Blake comenzaba a desmoronarse en tiempo real. Arthur, sentado tranquilamente en su asiento, no tenía ni idea de lo que sucedía fuera de su pequeño mundo. Hacía tiempo que había regresado a su poesía, hojeando su desgastado libro, encontrando consuelo en palabras familiares. Su silencio, su negativa a reaccionar, era la calma en la tormenta que comenzaba a formarse a su alrededor. Pero con el paso de las horas, Internet hizo su trabajo. El video se transmitía de una plataforma a otra, Reddit, Facebook, Instagram y Twitter. Todas alimentaban el creciente fuego. Etiquetas como almohadilla respect Arthur y almohadilla pilot disrespect comenzaron a hacer tendencia. Los comentarios llovieron de personas de todo el mundo expresando su indignación por el trato recibido por Arthur. La narrativa cambió rápidamente. Ya no se trataba de un pobre anciano humillado. Se trataba de una figura poderosa, el piloto, exponiendo su verdadera naturaleza mediante un comentario condescendiente. La ira colectiva era palpable.
La gente comenzó a indagar en el historial de Blake, descubriendo quejas pasadas sobre su comportamiento poco profesional. Una a una, las viejas quejas fueron aflorando, y la aerolínea pronto se vio obligada a entrar en crisis. De vuelta en la cabina de primera clase, Arthur permaneció ajeno a la ola viral de la que acababa de formar parte. No le preocupaba la fama ni el reconocimiento. Solo estaba allí para encontrar paz. Pero a medida que la turbulencia de Internet seguía creciendo, algo comenzaba a cambiar. Los pasajeros que habían presenciado el intercambio ya no eran simples observadores silenciosos. Se estaban convirtiendo en parte de algo más grande. Un despertar como el poder, el derecho y la falta de respeto a menudo pasan desapercibidos. A medida que el avión se acercaba a su destino, la energía en la cabina había cambiado. Lo que comenzó como un momento tranquilo e inquietante entre el anciano granjero y el piloto se había convertido en un momento decisivo del vuelo. Para Arthur, todo seguía igual. Tomó su jengibre en silencio. Cerveza. Se ajustó el cuello de la camisa y continuó leyendo su libro. No sabía qué sucedía de fondo. No sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Brian Latimore, quien había filmado el ahora infame video, estaba sentado al otro lado del pasillo, mirando nerviosamente su teléfono. Solo habían pasado unas horas, pero el video ya había acumulado cientos de miles de visitas. Sintió una sensación de inquietud, inseguro de cuánto afectaría esto a las personas involucradas. No esperaba verse envuelto en el centro de un momento viral. Para cuando el avión comenzó su descenso hacia Seattle, la tormenta estaba en pleno apogeo. El video viral ya había sido retomado por los principales medios de comunicación. Las transmisiones de todo el país mostraban el clip, analizándolo fotograma a fotograma. Expertos legales opinaban sobre el comportamiento del piloto, mientras los comentaristas culturales discutían la importancia del incidente. La gente no solo estaba enojada, estaba conmovida. Se trataba de algo más que un comentario grosero. Se trataba de las implicaciones culturales de quien ocupa puestos de poder y autoridad. Arthur se levantó para recoger sus cosas, pero una voz al otro lado del pasillo lo detuvo. «Disculpe, señor», dijo Brian vacilante. «Creo que debería conocer el video. Se ha vuelto viral. Se habla mucho de ello». Arthur hizo una pausa, mirando a Brian con la misma calma que había mostrado todo el día. «¿Viral?», preguntó, confundido. Brian asintió. «Sí, Internet. Está en todas partes. La gente está molesta por cómo te trató el piloto». Arthur, aún asimilando la noticia, no parecía perturbado por la noticia. Su rostro permaneció impasible. «Gracias por avisarme», dijo en voz baja antes de ir a recoger su equipaje de mano. Brian se quedó allí, indeciso sobre si decir más o no, pero la serenidad de Arthur le dijo todo lo que necesitaba saber. No se trataba de las acciones del piloto. Se trataba de dignidad, respeto y como un simple momento de silencio podía convertirse en algo mucho más grande. Mientras los pasajeros desembarcaban, la energía en la terminal era diferente. No hubo aplausos ni vítores para Arthur. No lo esperaba ningún frenesí mediático, pero mientras caminaba por el aeropuerto, podía sentir las miradas sobre él. Algunos pasajeros ofrecieron sonrisas educadas, mientras otros miraron hacia otro lado rápidamente, sin saber qué decir. Sin embargo, cuando regresaban a la sede de la aerolínea, las cosas se estaban calentando. El video viral había encendido una tormenta de fuego. La indignación pública fue abrumadora y el equipo de relaciones públicas de la aerolínea se esforzaba por contener el daño. Las acciones de Blake Renault estaban ahora bajo intenso escrutinio y la reputación de la aerolínea estaba en juego. Dentro de la sala de juntas, se convocó una reunión de emergencia. Ejecutivos, responsables de relaciones públicas y expertos legales se reunieron para discutir los próximos pasos. El video había pasado de ser un incidente aislado a una crisis en toda regla, y la respuesta de la empresa determinaría cómo serían percibidos ante los ojos del público. La directora ejecutiva, una mujer bien vestida de unos 50 años, escuchó atentamente mientras su equipo presentaba la situación.
La difusión viral del video los tomó por sorpresa y sabían que ya no se trataba solo del comportamiento del capitán. Se trataba de la percepción del público sobre cómo la aerolínea manejaba cuestiones de discriminación, poder y respeto. A medida que avanzaba la reunión, se redactó una declaración. Fue vago y sin compromiso, ofreciendo una revisión interna del incidente. No hizo nada para abordar el verdadero problema, la arrogancia y la falta de respeto demostradas por Black & Renault. Pero fue el primer paso para controlar los daños y la aerolínea esperaba que fuera suficiente para calmar la creciente protesta pública. Mientras tanto, en las redes sociales los hashtags seguían difundiéndose. Artur Cole se había convertido en un símbolo, alguien que no necesitaba defenderse ni alzar la voz para hacer una declaración. Su respuesta tranquila, su silenciosa dignidad, resonaron en millones de personas. La historia ya no se trataba solo del error de un piloto. Se trataba de la fortaleza silenciosa de un hombre que había vivido su vida según sus propios términos. Los días siguientes al vuelo fueron un torbellino. Artur Cole se encontró en el centro de una tormenta mediática que nunca pidió. Y aún así, permaneció tan tranquilo como siempre. Su teléfono sonaba constantemente, lleno de llamadas de periodistas, viejos conocidos e incluso de personas que nunca había conocido antes, todos buscando una declaración o una entrevista. Pero Artur, fiel a su naturaleza, eligió el silencio. No necesitaba demostrarle nada a nadie. El mundo exterior se había obsesionado con la historia del anciano granjero de primera clase. Los medios de comunicación publicaron segmentos analizando el video. Los expertos opinaron sobre las microagresiones y la dinámica de poder, y las redes sociales se llenaron de indignación y apoyo. Pero en medio de todo el ruido, una cosa estaba clara. Arturo se había convertido en un símbolo. Su capacidad para mantener su dignidad frente al ridículo y la falta de respeto conmovió a millones de personas. Mientras tanto, la aerolínea aún se estaba recuperando de las consecuencias del incidente. Black & Renault, el piloto cuyo comportamiento desató el revuelo, fue puesto en licencia administrativa en espera de una investigación interna. El daño a su carrera fue rápido e implacable. El público no perdonó, pero fue el fracaso de las aerolíneas en actuar de inmediato lo que agravó el problema. Los hashtags continuaron siendo tendencia y, a medida que la historia ganó más fuerza, la gente exigió responsabilidades. Artur permaneció como un observador silencioso del caos que lo rodeaba. Él no había pedido nada de esto. Todo lo que quería era un vuelo tranquilo, un descanso de su trabajo en la granja y tal vez un momento para reflexionar sobre su vida. Pero el universo tenía otros planes. A medida que continuó el frenesí mediático, la atención del público comenzó a cambiar. La historia ya no se trataba solo de un piloto irrespetuoso. Se trataba de lo que representaba la respuesta tranquila de Artur. Se trataba de la dignidad de alguien que había pasado su vida al servicio de los demás, que había enfrentado dificultades y prejuicios, pero nunca había permitido que lo definieran. Se trataba de mantenerse erguido, incluso cuando el mundo intentaba hacerte pequeño. Cuando el polvo se asentó, la historia de Artur Cole se había convertido en un catalizador para el cambio. La aerolínea, después de mucha presión, finalmente publicó una declaración formal reconociendo el maltrato a Artur y comprometiéndose a revisar sus políticas de conducta. Sin embargo, la carrera de Black & Renault estaba prácticamente terminada. Su nombre se había convertido en sinónimo de arrogancia y falta de respeto, y el video de su comentario condescendiente lo perseguiría por el resto de su vida. Pero para Artur, no se trataba de piloto ni de la aerolínea. Se trataba del mensaje que su silencio había enviado al mundo. Su respuesta a la humillación no fue ni ruidosa ni descarada. Fue un momento tranquilo, mesurado y arraigado en la fuerza de toda una vida dedicada a mantenerse firme. En un mundo donde a menudo se combate el fuego con fuego, la historia de Artur demostró que a veces el silencio y la dignidad eran las formas más fuertes de resistencia. Artur no buscó elogios ni reconocimiento. Él no quería ser el héroe de nadie. Pero a medida que el mundo tomó nota, recibió cartas y mensajes de personas de todo el mundo, todas agradeciéndole por su ejemplo.
Una maestra de Iowa le escribió para contarle cómo había inspirado a sus estudiantes a superar el acoso escolar. Un veterano de Florida compartió cómo la respuesta tranquila de Arthur lo había ayudado a enfrentar una situación injusta en el trabajo. Estas cartas de personas que se habían sentido conmovidas por su fuerza significaron más para Arthur que cualquier reconocimiento público jamás podría hacer. En las semanas siguientes, la aerolínea realizó cambios en sus políticas, implementando nuevos programas de capacitación centrados en el respeto y la inclusión. Se reestructuró la política de conducta para las tripulaciones de vuelo y los talleres de sensibilización fueron obligatorios para todo el personal. La aerolínea incluso renombró su código de conducta interno como Código del Carbón en honor a Arthur, aunque él humildemente declinó el gesto. No se trataba de un título. Se trataba de asegurarse de que las generaciones futuras no tuvieran que soportar el mismo tipo de falta de respeto que él había enfrentado. Arthur regresó a su pequeña granja en el Medio Oeste, donde la vida lentamente volvió a la normalidad. El seto todavía estaba podado a su gusto, y el columpio del porche aún crujía de la misma manera que lo había hecho durante años. Pero Arthur era diferente ahora. Se había convertido en un símbolo silencioso de fuerza y dignidad frente a la adversidad. Una noche, mientras Arthur estaba sentado en su porche, su nieta Ava se subió a su regazo. Ella lo miró con ojos brillantes y le preguntó, «Abuelo, ¿por qué no le gritaste a ese hombre en el avión?» Arthur sonrió, apartándole un mechón de cabello de la cara. «A veces, cariño», dijo suavemente, «quedarse quieto es lo más ruidoso que puedes hacer». Y mientras Ava sentía pensativamente, Arthur supo que las lecciones de respeto y dignidad que había seguido en su vida ahora se estaban transmitiendo a la siguiente generación. El mundo había aprendido algo ese día. No se trata solo de Arthur Cole, sino del poder de una persona que decide mantenerse firme, conservar la calma y mostrarle al mundo cómo es la verdadera fuerza. Si esta historia te inspiró, compártela y no olvides darle me gusta y suscribirte para más historias poderosas.